Imagina un lugar donde el aire es tan denso y sofocante que deja un sabor amargo en los labios. Antiguo polvo y el hedor de siglos llenan cada rincón. Un grupo de obreros dirigido por el arqueólogo británico Edward Ayrton y financiado por el excéntrico millonario estadounidense Theodore Davis remueve escombros en el pie de la tumba de Ramsés VI. No buscan grandes tesoros. Davis está convencido de que el valle ya ha entregado todos sus secretos. Simplemente limpian el derrumbe que obstruye la entrada y en ese trabajo cotidiano, una piqueta se desliza y cae en un vacío. Lo que encuentran provoca espanto y desconcierto en los presentes. La entrada es modesta, adornada con fórmulas protectoras y escenas del libro de los muertos. Es un hueco en la tierra, camuflado de forma tosquísima, no con la intención de ocultar riquezas de ladrones, sino, aparentemente, para aislar del mundo lo que yace dentro. Cuando la primera luz de una lámpara de queroseno atraviesa la oscuridad acumulada por siglos, los exploradores no ven la solemne orden del más allá, sino el caos de la profanación. El lugar no tiene el aspecto de una tumba faraónica al uso. Parece la escena de un crimen, una escombrera donde pruebas peligrosas fueron arrojadas apresuradamente durante la noche. En el centro de la cámara yace un sarcófago de madera recubierto de oro y piedras semipreciosas. Está tumbado en el suelo, rodeado de fragmentos de piedra caliza. Un costado aparece podrido por la humedad que se filtró por grietas durante milenios. Pero la visión más terrible aguarda al acercarse y limpiar el polvo del ataúd. La máscara funeraria de oro tiene el rostro arrancado. No se trata de daños ocasionados por el paso del tiempo o por una piedra desprendida. El oro del rostro fue desgarrado con un instrumento afilado, con una hazaña casi quirúrgica. El cartucho dorado, ese óvalo sagrado donde el nombre del dueño debía quedar escrito ante los dioses, fue mutilado como si se hubiera abierto carne. Alguien quiso que el alma de ese hombre no hallara jamás el camino hacia el más allá. Alguien le condenó a la más absoluta y eterna aniquilación, la ejecución última según la teología egipcia. Ni Davis ni sus asistentes podían imaginar que estaban frente a la tumba del hombre más odiado y maldito de la historia egipcia, un faraón cuyo nombre permaneció proscrito durante 3000 años, Akenatón. Para comprender la magnitud de este hallazgo, es necesario dejar de lado el romanticismo de las películas de aventuras. En arqueología lo que importa más que el oro es el contexto, y el contexto de la tumba, registrada con el número sin rostro KB55, era monstruoso y contrario a todos los cánones. Todo en su disposición gritaba error y oscuridad. Los objetos dispersos en la cámara componían un rompecabezas perturbador. El sarcófago, por la forma de la peluca y la curvatura del cuerpo, parece haber sido hecho para una mujer. Podría haber sido preparado para una reina o una princesa. Sin embargo, se le había colocado apresuradamente una barba ceremonial, símbolo del poder faraónico. Las inscripciones murales estaban borradas y en los nichos permanecían 4 vasos canopes para las vísceras, decorados con cabezas femeninas pero con los textos borrados. Dentro del sarcófago descansaba una momia en un estado lamentable. La descomposición y un embalsamamiento deficiente la habían reducido a un conjunto de huesos sueltos. El cráneo se separaba del cuerpo y las costillas se deshacían. El enigma central residía en los llamados ladrillos mágicos encontrados en las esquinas de la cámara, amuletos de protección cuyos jeroglíficos conservaban apenas trazos del nombre de Akenatón. Aquello era la práctica antigua de la damnatio memoriae, la maldición de la memoria. Para los egipcios, nombrar a una persona era devolverle la vida. Borrar su nombre equivalía a matar su alma por completo, disolverla en el caos y privarla del juicio de Osiris. Quienquiera que hubiese enterrado al difunto o lo hubiese profanado después, cometió en términos rituales un asesinato metafísico. Los investigadores se estrellaron contra una incógnita. ¿Qué hombre yacía en ese féretro destinado a una mujer y profanado con barba real? Primero se barajó la hipótesis de que se trataba de la gran madre imperial Tille. Luego se pensó en el efímero sucesor Smenkhkare, pero los primeros análisis anatómicos de los huesos demostraron claramente que se trataba de un varón. La estructura de la pelvis y del cráneo indicaba sexo masculino. Al mismo tiempo, el esqueleto presentaba rasgos inquietantes.
El cráneo estaba anormalmente alargado hacia atrás, con una forma ovoide que recordó a muchos las representaciones del propio Akenatón en relieves antiguos, con cabeza alargada, vientre abultado y caderas afeminadas. ¿Acaso los artistas amarnianos estilizaron a propósito para crear un nuevo canon estético o reprodujeron una realidad clínica cruda? Habíamos encontrado pruebas físicas del faraón hereje, de cuyo cuerpo los enemigos se habían encargado en la antigüedad. Para entender por qué aquel cuerpo fue tratado con tanta crueldad, había que retroceder 3300 años y situarse en la Egipto de la dinastía 18, en el punto más alto de su poder. El oro fluía desde las minas nubias como un río. Los vasallos en Siria y Palestina pagaban tributo. Los templos de Amón en Tebas poseían extensas tierras y hasta un ejército propio. Los sacerdotes de Amón eran un verdadero poder en la sombra, una corpocracia con la que incluso los faraones divinos tenían que negociar. Entonces asciende al trono Amenhotep, un joven extraño, ambicioso y, según muchos expertos actuales, un visionario fanático. Hizo lo impensable. No planteó una reforma suave, sino que declaró la guerra al cielo. Fue una revolución totalitaria desde lo alto. En el año 5 de su reinado, cambió su nombre a Akenatón, prohibió el culto a Amón, cerró los grandes templos, dispersó a miles de sacerdotes, les confiscó propiedades y desvió todos los ingresos hacia la casa real. Declaró que el panteón tradicional, Osiris, Isis, Ta, Tot, era una ficción. Solo existía un dios, el disco solar visible, y el único intermediario entre ese disco y la humanidad era él mismo. Aquella fue la primera experiencia documentada de monoteísmo estatal en la historia. Para Egipto, supuso un cataclismo del orden del cielo cayendo sobre la tierra. Imagina a un presidente de una superpotencia que prohíbe todas las religiones, cierra instituciones, cancela festividades y edifica una capital nueva en el desierto en el plazo de 5 años. Eso fue lo que Akenatón ordenó: construir la ciudad de Ajetatón en un lugar donde nunca antes se había adorado a otros dioses, a 300 kilómetros al norte de la antigua capital, en el emplazamiento que hoy conocemos como Amarna. Las excavaciones en esa ciudad sorprendieron por la rapidez y los métodos constructivos. Se emplearon bloques estandarizados llamados talatat, piedras pequeñas que una sola persona podía transportar. Fue, en cierto sentido, la primera línea de montaje de la arquitectura, un prototipo de construcción modular. La ciudad surgió de la arena en un tiempo asombroso. Avenidas amplias para el paso de carros, palacios sin techos para que el sol lo llenara todo y templos gigantescos con miles de altares al aire libre. Era la utopía de un hombre, sostenida sobre el sudor y los cuerpos de miles de trabajadores. Los cementerios de los obreros de Amarna ofrecen un relato brutal. Muchos esqueletos muestran lesiones vertebrales severas, artritis, huesos fracturados y señales de fatiga crónica. Los niños trabajaban junto a los adultos cargando objetos pesados. Murieron por millares para erigir la ciudad solar. Mientras tanto, Akenatón componía sus himnos al sol, textos que guardan extrañas semejanzas con salmos bíblicos, y el imperio se deshilachaba. La correspondencia diplomática hallada, la célebre correspondencia de Amarna, muestra un panorama de desastroso abandono. Reyes vasallos de Canaán y Siria suplican por ayuda ante la invasión de hititas y otros enemigos, pero el faraón no responde. Está entretenido con teologías y rituales en su nueva capital. La política exterior queda descuidada. Guarniciones se retiran y rutas comerciales quedan bloqueadas. Privado del entramado económico del culto tradicional, el país entra en crisis. Suben los precios del grano y la hambruna se extiende, mientras en la mesa de Ajetatón no falta alimento. Volvamos al Museo de El Cairo en condiciones más clínicas. En el año 2010, bajo la dirección del controvertido Zahi Hawass, arranca el mayor proyecto en la historia de la egiptología moderna, el estudio del ADN de momias reales. Se toman muestras de médula ósea de momias como la identificada como CAB5, de la momia de Tutankamón y de otras pertenecientes a la dinastía 18. El mundo quedó a la expectativa. Los resultados fueron tan sorprendentes como inquietantes. El análisis genético confirmó,
con una probabilidad de 99% repetida en diversas comprobaciones, que el individuo de la tumba KV55 era el padre biológico de Tutankamón y a su vez hijo de Amenhotep y de la reina Tille. En otras palabras, no quedaban dudas, aquel era Akenatón. Pero el ADN contó además una historia más sombría y estrictamente biológica, la degeneración de una estirpe. El estudio mostró que los padres de Tutankamón, Akenatón y la conocida como la dama joven encontrada en la tumba KB35, eran hermanos completos. El incesto era una práctica habitual en la familia real, un intento de preservar una supuesta sangre divina. La biología, sin embargo, no perdona. Akenatón no fue un extraterrestre ni un híbrido, como especulan los ufólogos cuando miran sus extrañas esculturas. Fue un hombre con serios problemas genéticos y médicos. Los genetistas y endocrinólogos debaten los diagnósticos exactos, pero el cuadro es coherente. Rasgos compatibles con síndrome de Marfan, dedos largos y delgados, deformidades torácicas, problemas cardíacos, tal vez síndrome de Antley-Bixler con fusiones craneales o algún trastorno cromosómico como el síndrome de Klinefelter. Sus facciones alargadas, sus caderas afeminadas y senos femeninos que aparecen en esculturas no serían un capricho artístico, sino el registro de una patología esculpida en piedra, y ese mapa trágico de genes lo heredó su hijo, Tutankamón, el famoso joven dorado cuyo rostro en la máscara cautiva al mundo, fue en realidad un frágil enfermo que no podía caminar sin apoyo debido a necrosis en los huesos del pie, la enfermedad de Köhler y un pie zambo. La gran dinastía 18 que liberó a Egipto de los Hyksos estaba agonizando por su propia endogamia. Quizá lo más dramático de esta historia es la investigación detectivesca sobre cómo el cuerpo de Akenatón terminó en el Valle de los Reyes, dentro de la tumba de otro. Se sabe con seguridad que murió en su brillante capital de Ajetatón y que fue enterrado en una lujosa tumba real tallada en las rocas orientales. Los arqueólogos la encontraron en el siglo XIX, pero estaba vacía. Las escenas del luto por la muerte de la hija real Mequetatón quedaron casi destruidas y el sarcófago de granito rosa apareció hecho pedazos y reconstruido a base de cientos de fragmentos. Los historiadores han reconstruido un guión que se parece a un thriller político. Tras la muerte de Akenatón, probablemente en el año 17 de su reinado, surge la figura enigmática de Smenkhare. Muchos creen que fue Nefertiti, tomando un nombre masculino, seguido por el joven Tutankamón. La vieja élite, sacerdotes de Amón y generales, comienza a recuperar poder. Ajetatón es abandonada y la ciudad es rápidamente cubierta por la arena. Empieza la contrarrevolución restauradora. Bajo la presión de sus consejeros, el joven Tutankamón promulga un decreto de restauración en el que se arrepiente de los pecados de su padre y restablece el culto de Amón. Pero, como hijo leal, intenta salvar el cuerpo paterno de la profanación. Organiza una operación secreta para trasladar los restos desde Amarna hasta Tebas y ocultarlos en el Valle de los Reyes. El cuerpo se deposita en una tumba pequeña y sin decoración, KV55, probablemente utilizada como almacén, y se emplea un sarcófago preparado para otra persona, acaso la segunda esposa de Akenatón, Quilla, cuyas inscripciones se adaptaron apresuradamente y a quien se le recortó la barba. Fue un entierro de refugiado. Sin embargo, tras la temprana muerte de Tutankamón, la dinastía pierde continuidad y hombres de carácter militar asumen el poder. Primero Ay y después Haremheb. Ya no interesa la memoria del hereje, interesa legitimarse por medio de Amón. Comienza entonces la destrucción sistemática del recuerdo real. Agentes del nuevo régimen penetran la cámara KB55 en busca no tanto de oro como de venganza ideológica. Arrancan la máscara del sarcófago para dejar al difunto sin rostro, un acto con efecto ritual. Sin ojos ni boca, en la creencia mágica el muerto no podría ver, oír, respirar ni alimentarse en la otra vida. Borran su nombre de las bandas de oro y de las paredes, dejan el cuerpo a la intemperie y lanzan la tapa al suelo. Luego tapan la entrada con escombros para que nadie lo encuentre jamás. La intención era que Akenatón desapareciera de la historia, convertido en el caído, en el enemigo.
y durante mucho tiempo casi lo lograron. Su nombre no figura en las listas reales oficiales compiladas más tarde, y el periodo de alrededor de 30 años quedó como borrado de los registros oficiales. Bajo las vendas deterioradas del sarcófago, los arqueólogos hallaron un detalle que aún conmueve: láminas de oro, delgadas como papel de estaño, moldeadas en forma de alas de halcón, con inscripciones del nombre del dios Atón. Yacían sobre el cuerpo mismo, lo que indica que incluso en el momento de la reinhumación secreta, cuando el culto solar ya había sido proscrito, alguien cercano al difunto, posiblemente el propio Tutankamón, se aseguró de que Akenatón llegara a su dios y no al odiado Osiris. Fue un gesto de amor y lealtad en medio de un océano de odios políticos. A pesar de la purga, alguien creyó en él hasta el final. El análisis del cráneo de KB55 aporta otro dato estremecedor: la edad al morir. Durante mucho tiempo se pensó que el cuerpo pertenecía a un joven de unos 20 años, argumento clave de los escépticos contrarios a la identificación con Akenatón, dado que se le atribuían 17 años de gobierno y al menos 6 hijas. Pero nuevas técnicas de escaneo óseo y dental, introducidas en la década de los 2010, desplazaron ese límite. Los antropólogos ahora sitúan la edad en torno a los 40 años, basándose en cambios degenerativos en columna y rodillas. Esa cifra encaja con la cronología histórica y nos presenta a un hombre fatigado, profundamente enfermo, agotado por reformas, por la resistencia sacerdotal y por tragedias familiares. Los hallazgos en Amarna aportan un tono sombrío al final de su reinado. La expedición alemana de Ludwig Borchardt en 1912, la misma que descubrió el famoso busto de Nefertiti, encontró el taller del escultor principal, Tutmosis. Allí, entre polvo y guijarros, había decenas de cabezas de yeso, Akenatón, sus hijas y máscaras mortuorias de personas anónimas. Aquellas piezas daban la impresión de vida, una hiperrealidad ajena al arte egipcio tradicional, donde los faraones siempre eran representados eternamente jóvenes e ideales. El arte amarniano fue también una revolución: cráneos alargados, vientres caídos, arrugas, cuellos delgados, rasgos que ya no parecen grotescos ni simbólicos, sino testimonio cruel de una verdad corporal que el esqueleto mutilado de KB55 confirma. En los vertederos de Amarna se han hallado miles de ánforas rotas con sellos y fechas que permiten reconstruir día a día el calendario del colapso. Sabemos que algo terrible ocurrió en el año 12 del reinado. Terminaron las festividades. Una de las hijas, Meketatón, murió. La figura principal de la reina Nefertiti desaparece de las fuentes. Quizá una epidemia, quizá una plaga o una gripe llegada desde Oriente Medio junto con prisioneros de guerra se habría desatado. Se han encontrado fosas comunes sin ritos en los cementerios de Amarna. La gente moría por miles y las oraciones de los fieles bajo el sol abrasador no bastaron. Ante la muerte de niños y la escasez, el pueblo perdió la fe en un Dios que no podía proteger ni siquiera a la familia de su profeta. La utopía estaba destinada a caer por razones políticas y biológicas. Si hemos hallado a Akenatón en KB55, queda la pregunta que obsesiona a egiptólogos y buscadores de tesoros: ¿dónde está Nefertiti? ¿Se convirtió ella realmente en faraón y fue enterrada con honores que al final se le negaron a su esposo? Escaneos recientes de la tumba de Tutankamón, KB62, realizados por el investigador británico Nicholas Reeves, han generado una teoría sensacional y controvertida. Al estudiar escaneos láser de las paredes de la cámara funeraria, Reeves observó lo que parecían ser puertas tapiadas bajo capas de yeso y pintura, y propuso que la pequeña tumba de Tutankamón no era más que una antecámara, la parte interior de un complejo mayor que ocultaría una cámara adicional, quizá la tumba de Nefertiti. La lógica de Reeves parte de un hecho: Tutankamón murió de improviso a los 19 años y no hubo tiempo para construirle una gran tumba propia. Debía utilizar la de otra persona, quizás su madrastra Nefertiti, que según una hipótesis fuerte, sobrevivió a su marido y gobernó como faraón bajo el nombre de Smenkhare. Detrás del muro podría descansar un enterramiento regio intacto cuya riqueza eclipsaría la de Tutankamón.
Los radares empleados por distintas expediciones ofrecen resultados contradictorios. Algunos muestran vacío y materia orgánica, otros roca sólida. Las autoridades egipcias actúan con cautela y evitan perforar el muro por temor a dañar los frescos únicos. La tensión crece con los años y permanecemos a las puertas de lo que podría ser el gran descubrimiento del siglo XXI, íntimamente ligado al drama de Akenatón y al fin del período amarniano. La localización e identificación de Akenatón representa un triunfo de la ciencia sobre una antigua maldición de olvido que duró un siglo. Sacerdotes de Amón y líderes militares hicieron cuanto pudieron para borrarlo del recuerdo. Quebraron sus estatuas, reutilizaron materiales de sus templos, rasparon su nombre de paredes y arrancaron la cara de su momia. Creyeron que sin nombre ni rostro, su presencia se disolvería para siempre. La ironía suprema es que esos mismos intentos furiosos de destrucción despertaron, siglos después, una atención intensa. Hoy sabemos más sobre Akenatón que sobre muchos faraones que gobernaron en paz. Conocemos la estructura de su ADN, su historia médica, sus fracasos políticos, sus sueños religiosos y la tragedia de su familia. El esqueleto de la tumba KV-55 yace ahora en una vitrina del Museo de El Cairo, iluminado y observado por millones de visitantes. Es un conjunto frágil de huesos, pero perteneció al hombre que primero se atrevió a proclamar que existe un solo Dios de luz. Un hombre que plantó cara a un sistema milenario, duró 17 años y lo perdió todo, sumiendo su mundo en el desorden. Su historia es una advertencia eterna. Ni el poder absoluto puede arrasar con las tradiciones y las creencias de todo un pueblo en una sola generación, ni la verdad puede permanecer ocultada bajo toneladas de rocas y arena. Las excavaciones en el Valle de los Reyes y en las arenas de Amarna continúan. El desierto conserva aún miles de fragmentos de ese mosaico. ¿Quién fue realmente la dama joven, la madre de Tutankamón? ¿Solo una hermana o otra esposa? ¿Nefertiti llegó a ser faraón y fue enterrada con los honores que hoy se buscan? ¿Qué secretos oculta la pared sellada en la tumba del hijo? La historia del faraón maldito está lejos de terminar. Cada nuevo hallazgo y cada análisis genético añaden páginas inesperadas a este thriller histórico que dura ya 3000 años. En el Valle de los Reyes el silencio nunca es definitivo,